Bueno, pues ya vimos que la intención de este recorrido de la espiritualidad cristiana, entre otras cosas, es ir familiarizándonos con la tradición viva de la Iglesia, así como descubrir cómo a lo largo de los siglos el mismo Espíritu de Jesús ha ido vivificando su Iglesia y se adapta y se moldea a los distintos tiempos y circunstancias. En todos los cristianos, pues vamos viendo cómo este interés, este ímpetu por identificarse con Cristo, por imitar y seguir a Cristo. Hay que acordarnos que esta imitación no es física. Ya lo hemos comentado con el ejemplo de San Ambrosio cuando hace ver el error de esos hombres que piensan que imitan a Cristo porque tienen la barba como Él. Entonces, en la misma historia, somos testigos de la lucha, del empeño, del esfuerzo y de la transformación de las mujeres y hombres de distintas condiciones, que van venciendo su propia naturaleza y sus inclinaciones, recorriendo su propio camino, librando sus combates particulares y saliendo airosos. En todos ellos hay este elemento de combate espiritual, de esfuerzo, ¿no? Es decir, de ascesis. Van un poco contracorriente de sus propios defectos y nos dejan ver pues que son necesarios el empeño y la lucha. Estos grandes maestros de la vida espiritual eran humanos igual que nosotros, con defectos, y a pesar de sus errores, pues como arcilla en manos de un alfarero se dejaron moldear a imagen de Cristo. Por eso es valioso el conocer sus vidas, su espiritualidad, sus biografías, no digamos sus experiencias espirituales escritas, porque nos deja ver a nosotros que sí es posible recorrer el camino y no solamente conocerlos por erudición, sino porque nos demuestran que es posible imitar a Cristo también en nuestro tiempo, con nuestros temores, con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, con dudas, con todo y errores, con incertidumbres, debilidades e inexperiencias. Sin embargo, pues todos ellos pudieron llegar a imitar a Cristo y ser santos como Dios nos pide ser santos. Toda la Biblia está llena de estas citas, ¿no? Solo un ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16. Entonces, de la misma manera que los grandes deportistas, para destacar, imitan y siguen el ejemplo de los mejores, pues así también nosotros es como miramos a estos santos a los que no adoramos, pero que nos van acercando a Cristo con sus testimonios, sus experiencias y ejemplos, porque ellos nos dan testimonio como Jesús lo anunció en Juan 5, del 31 al 33, ya que Cristo pues, no puede dar testimonio de sí mismo, ¿no? Esta también es la intención de este curso. Bueno, pues ya hasta la Edad Media uno va encontrando un vocabulario ya más sistematizado y más configurado, ¿no? Como más técnico, que nos permite tener una visión de conjunto. Obviamente no es lo mismo los inicios del monacato ni de la época apostólica, no es lo mismo el lenguaje de San Agustín, no es lo mismo la cultura del norte de África que Siria o España, porque hay muchas costumbres y lenguajes diferentes que van cambiando según la época y el lugar, pero esto no le impide al Espíritu Santo actuar, ni en la guerra ni en la paz, ni en la crisis ni en la tranquilidad. Ahora, para ir empalmando todo esto, pues vamos a dar un poco marcha al tiempo atrás, en la época de San Agustín. Y es necesario detenerse en algunas herejías que ha habido en la vida espiritual cristiana, que algunas ya conocemos, ¿no? Como el pelagianismo. Y bueno, cabe aclarar que herejía, como algunas personas lo creen, no se trata de algo tan escandaloso como para quemar gente en la hoguera, sino simplemente son errores doctrinales que pueden desviar de la verdadera fe de Cristo, ¿no? Pueden ser unos grandes y otros pequeños, pero ambos confunden en la forma de vivir.
contradicen a las escrituras, ¿no? Como aquella tan famosa de que el diablo o el infierno no existen, que está contradiciendo no solo a las escrituras, sino al mismo Cristo cuando dice que existe un lugar de rechinar de dientes y él mismo pues expulsaba demonios. Entonces estas herejías impiden discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, si no se está bien arraigado al conocimiento de la doctrina de Cristo, entonces algunos autores místicos que van escribiendo y refutando estas herejías, pues nos van iluminando y dando a conocer lo que en verdad es la vida cristiana, por contraste de las herejías. Si vamos a ver algunas de ellas, pues es solo con la finalidad de entender mejor lo que sí es la vida cristiana y hasta dónde nos pueden llevar, ¿no? Hasta dónde nos puede llevar el no estar recordando constantemente las cosas del Evangelio. Curiosamente, estas espiritualidades heréticas pues tienen una gran capacidad de ir permaneciendo, ¿no? Igual que la mentira y el error. Es una hierba mala que no muere, se propaga, se funde para reproducir este tipo de concepciones del mundo. Así son las falsas doctrinas. Una herejía que es importante resaltar es específicamente, y primero, una de Pelagio, donde él habla de eliminar la sensibilidad del hombre. Hay una frase de San Jerónimo que está en una carta que él le escribe a un amigo sobre el pelagianismo. Dice a la letra: dicen estos, los pelagianos, que las que los griegos llaman pasiones y nosotros podemos traducir por perturbaciones, como la tristeza, la alegría, la esperanza y el temor, de las cuales dos tienen que ver con el presente y dos con el futuro. Pueden ser extirpadas del alma mediante la meditación y el asiduo ejercicio de las virtudes, sin que dejen en el hombre fibra alguna ni raíz de vicio. Bueno, pues si Pelagio tuviera razón, pues toda la vida espiritual del hombre consistiría en una serie de ejercicios ascéticos y prácticas de meditación que entonces eliminarían estas pasiones. Pero según San Jerónimo, estas corrientes pelagianas pues tienen sus raíces en algunas doctrinas filosóficas antiguas. Pero él explica que es imposible erradicar estas emociones, porque entonces sería como suprimir al hombre del hombre. Pretender creer que quien está constituido en cuerpo es incorporal y quien piense que eliminar estas realidades no afectan es porque ya está afectado por ellas. Hay otra herejía, la más célebre, la más famosa de los primeros tiempos y que todavía permanece como la cizaña, pues fue la herejía del gnosticismo. Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. Hay muchos tipos de gnosticismos. En general, todos son dualistas, es decir, que afirman la existencia de un principio bueno y un principio malo. El gnosticismo es un fenómeno súper complejo. Hay gnosticismo judío, hay gnosticismo precristiano, hay gnosticismo cristiano, por lo que nosotros pues nos vamos a limitar a hablar más bien de los gnosticismos, ¿no? En general, porque se reconoce que tienen pues todos ellos como cierto aire de familia. Entonces, de forma general, el gnosticismo sostiene que la meta de la vida cristiana espiritual es librarse del elemento malo para terminar uniéndose o transformándose en únicamente el elemento bueno. Aunque bueno, depende de la escuela. Pero el elemento bueno, según ellos, pues sería lo espiritual, mientras que lo malo está más bien vinculado a la materia. El camino para llegar a esa perfección o plenitud es un camino que pasa por el conocimiento.
Hace falta saber algo así como las técnicas, ejercicios o tener simplemente ciertos conocimientos, ¿no? Y de ahí es que viene el nombre de gnosticismo. Pero para darnos una idea más precisa de este término, pues qué mejor que echar mano de los testimonios de los padres de la iglesia, que el Espíritu les inspiró a conocer esas herejías para defender la fe. Como vamos a ver el testimonio de un padre de la iglesia antigua que se empeñó en exponer y refutar precisamente la falsa gnosis. Él fue San Ireneo de Lyon, Francia. San Ireneo era griego, pero terminó en Francia, siendo obispo de Lyon y, como él mismo dice, en esta refutación contra los herejes, vivo entre los celtas y de ordinario tengo que expresarme en una lengua bárbara. Eh, Escribe él a la letra. Pareciera que es un poquito tedioso, pero la verdad, si ponemos atención, pues vamos a sacar como mucho jugo. Escribe él a la letra. No estoy acostumbrado a escribir, ni domino el arte de hablar, pero, impulsados por el amor, exponemos a ti y a los tuyos las doctrinas que hasta ahora se mantenían ocultas y que por la gracia de Dios ahora salen a la luz del día. Nada hay escondido que no se descubra y nada oculto que no llegue a saberse. Te suplico que no me pidas que te escriba con un arte que no he aprendido, porque vivo entre los celtas y de ordinario tengo que expresarme en una lengua bárbara. Ni tengo la facilidad de un escritor, pues no me he ejercitado, ni sé hablar con discursos elegantes o persuasivos, sino que te suplico recibas con amor lo que te he escrito con amor, de manera sencilla, sin más adornos que la verdad y la sinceridad. Pero ellos, los herejes, y a mi juicio con toda razón, no quieren enseñar abiertamente a todos, sino solo a quienes pueden pagar bien por tales misterios, pues estas cosas no se parecen a aquellas de las que dijo el Señor, den gratis lo que gratis han recibido. Obviamente estamos hablando de que San Ireneo pues vive en el año 180 después de Cristo. En la primera parte de esta obra, que a continuación vamos a ver, San Ireneo expone la doctrina gnóstica, ¿no?, de aquel tiempo, en qué consiste, y en su exposición pues nos permite conocer de qué manera concebían los gnósticos de aquella época el cristianismo y el seguimiento de Cristo. Bueno, tal vez va a ser un poco fuerte lo que vamos a leer, pero es la única manera de conocer lo que había en la antigüedad y a lo que se enfrentaban, ¿no? Y bueno, pues es un escrito hacia la letra de San Ireneo. Dice él, dicen los gnósticos que en las alturas invisibles e inefables, o sea, inenarrables, existe un eón. Bueno, para los gnósticos, los eones eran intermediarios necesarios para relacionar el mundo material con la realidad espiritual. Entonces escribe, existe un eón perfecto, preexistente, al que llaman protoprincipio, protopadre y abismo. Él sería invisible, incomprensible y sempiterno, o sea, infinito, e ingénito, o sea, no engendrado. Y vivió en un profundo reposo y soledad por siglos infinitos. Con él estaba el pensamiento, se refiere a otro eón, pensamiento, a quien también llaman gracia y también silencio. Cierto día, este abismo es un nombre, decidió emitirse como principio de todas las cosas. Entonces depositó una semilla en el vientre de Silencio, que era su compañera. Esta recibió la semilla y quedando preñada engendró a la mente, según su imagen y semejanza.
A la mente también lo llaman el unigénito, o bien el padre o el principio de todas las cosas, y junto con él fue emitida la verdad. Esta es la original y primitiva tétrada de Pitágoras, a la que también llaman la raíz de todas las cosas. Entonces está formada por abismo, silencio, mente y verdad. El unigénito, habiéndose dado cuenta de por qué motivo había sido emitido, a su vez emitió el verbo mismo y la vida, padre de todos los que vendrían después de él, principio y formación de todo pleroma, o sea, de toda plenitud. A su vez, el logo y la vida, a manera de unión matrimonial, emitieron al hombre. El origen del hombre está en esta primera diada, en esta primera unión de logos y la vida. Dice, y también emitieron la iglesia. Obviamente la iglesia es otro eón. Esta es la Ogdoada, o sea, es un conjunto de deidades, primigenia, raíz y sustrato de todas las cosas, que ellos designan con 4 nombres: abismo, mente, logos y hombre. Cada uno de estos está formado por un elemento masculino y otro femenino de esta manera. En primer lugar, el protopadre se ha unido sexualmente con su pensamiento, que es al que llaman gracia y silencio. El unigénito, también nombrado mente, se unió con la verdad. Enseguida el verbo con la vida y por último el hombre con la iglesia. Como todos estos eones, hombre se trata de no nosotros, sino de otro eón. Como todos estos eones fueron emitidos para la gloria del Padre, queriendo por su cuenta glorificar al Padre, a su vez produjeron otras emisiones por vía matrimonial. El verbo y la vida, después de haber emitido el hombre y la iglesia, emitieron otros 10 eones, a los cuales han puesto estos nombres: abismal, confusión, agératos y unidad, autoproducto y satisfacción, inmóvil y mezcla, unigénito y felicidad. Estos son, dicen, los 10 eones que el verbo y la vida emitieron. A su vez el hombre y la iglesia emitieron 12 eones a quienes nombraron Paráclito y fe, paterno y esperanza, materno y caridad, eterno y entendimiento, eclesiástico y dicha, deseado y sabiduría, ¿no? Sofía. Y entonces ahora viene la siguiente parte, que para ellos pues era importante conocer toda esta cascada de eones, porque es la que entonces permite entender al hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Qué hace aquí? Según ellos, ¿no? Según los gnósticos, ¿qué hacemos nosotros aquí? Y cómo es que el hombre debe orientarse en su vida. Entonces en total son 30 eones. El último, el de más abajo, al final de toda esta escalera, pues es sabiduría. ¿Y qué es lo que piensan los gnósticos de sabiduría? Pues bueno, vamos a leer. Dicen ellos, ¿no? Sabiduría experimentó una fuerte pasión, fuera del abrazo de su esposo deseado, que se alteró bajo pretexto de amor, pero en realidad era arrogancia, porque no tenía, como la mente, comunicación con el Padre perfecto, o sea que no estaba cerca del protopadre. La pasión consistía en la búsqueda del Padre, ¿no? Es decir, el primer Padre, el de hasta arriba. Pues como dicen, quería comprender su grandeza, mas como no era capaz porque emprendía una tarea imposible, se halló de pronto en una inmensa agonía por la grandeza del abismo, de lo ininvestigable del Padre, por su amor hacia Él. Y como siempre se lanzaba más y más hacia adelante, al final habría quedado diluida en la dulzura del Padre y disuelta en la substancia universal. Si no le hubiera salido al paso la potencia, otro eón, que consolida y conserva todas las cosas fuera de la inefable grandeza, a la que llaman límite. ¿No? Bueno, algunos de ellos narran en forma de mito esta pasión y retorno de la sabiduría. Dicen, por haber pretendido, dicen, ¿no? Los gnósticos, por haber pretendido
una cosa imposible e incomprensible, dio a luz una sustancia tan amorfa como la que puede producir una mujer. Según ellos, solo materia, porque hasta entonces todos han sido espíritu. Y aquí da a luz una sustancia amorfa, según ellos, solo materia. No hay algo claramente formado. Y todo esto, pues, fue por haber sentido tristeza, miedo, angustia. Luego quiso ocultar aquello, según ellos, sufrió, trató de volver al padre, se desalentó, luego le ruega al padre, llegan todos los demás eones y de aquí, pues, da luz a esta materia, ¿no? Nacida de todas estas pasiones. Por eso es que los gnósticos quieren erradicar las pasiones o la sensibilidad. Seguimos leyendo, dice, al darse cuenta, primero se entristeció por haber dado a luz algo inacabado y luego tuvo un miedo de que aún eso se le muriese. Entonces se llenó de angustia, buscando la causa de lo que había sucedido y cómo podría ocultar lo que de ella había nacido. Después de hundirse en estos sufrimientos, ella trató de volver al padre, pero después de animarse por breve tiempo, se desalentó y suplicó al padre, y a su ruego se unieron los otros eones, sobre todo la mente. Bueno, y aquí es donde, según los gnósticos, tuvo su primer inicio la sustancia de la materia, que fue nacida por la ignorancia, la tristeza, el temor y el estupor, ¿no? Todo esto, según ellos, le pasó a sabiduría, ¿no? Dice, entonces, además de estos eones, el Padre por medio del unigénito engendró, según a su imagen, el antedicho límite, sin unión sexual o matrimonial, pues ellos algunas veces presentan al Padre con su esposa, que es silencio, y otras veces como varón y mujer. A este silencio también suelen llamarlo cruz, redentor, emancipador, limitador y guía. Este límite fue el que purificó y fortaleció a sabiduría y la restituyó a su matrimonio. Porque cuando se separó de ella por el deseo, deseo es otro eón, con la pasión que le sobrevino, él sin embargo quedó dentro del pléroma, o sea, dentro de esta plenitud de eones. Pero el deseo, junto con su pasión, fue crucificado por el límite y echado fuera del pléroma, o sea, de esta unidad de todos los elementos. De ahí brotó una sustancia espiritual, pues se trataba del ímpetu natural de un eón, sin forma ni figura, porque no recibió ninguna, y por eso lo llaman su fruto débil y femenino. Bueno, pues si volvemos a leer esto hasta entenderlo, nos vamos a dar cuenta que es una verdadera aberración esta herejía, ¿no? Tuvieron a bien hacer al mundo con esa materia amorfa, ¿no? Después de que sabiduría es consolada y purificada, regresa a todo aquello y ellos sostienen que a partir de esta materia van a nacer los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sabiduría tiene compasión de aquello que ha dado a luz, que es la materia informe, pone algo de su sustancia en toda esta materia, después de que ella se separó y regresó al protopadre. Aparece según la providencia del Padre, ¿no? Alguien a quien se envía, que es Cristo, y al Espíritu Santo. Toda esta aberración, según los gnósticos, ¿no? Según el testimonio de San Ireneo. Dice, después que ella se separó del pléroma, continúa escribiendo San Ireneo, de los eones y su madre, fue reintegrada a su matrimonio. De nuevo el unigénito emitió otra pareja, según la providencia del Padre, a Cristo y al Espíritu Santo, a fin de que los eones no volvieran a sufrir de modo semejante con la misma pasión. Cristo les enseñó la naturaleza del matrimonio, pues eran lo bastante capaces para conocer y comprender al ingénito, y les declaró sobre el conocimiento del Padre, revelándoles que es incomprensible,
inaferrable, ¿no? Algo difícil de ver, escurridizo, una realidad escondida. Así es como se consolidaron todas las cosas según ellos y todo quedó bello y floreciente, ¿no? Dice, este es Jesús, el fruto consumado, la belleza más perfecta y el astro del pléroma, al que también se le llama Salvador, Cristo y Verbo, en relación con el nombre del Padre y el todo, porque fue hecho por todos, y fueron emitidos junto con él los ángeles, del mismo origen que él, para que les sirvan de escoltas y para honrarlos a ellos. Imagínense, los ángeles del mismo origen que Jesús, que es Dios, ¿no? Esta es la doctrina, según los gnósticos, de los 30 eones. San Ireneo, pues ya continúa escribiendo, pero creo que esto es suficiente para entender que los gnósticos piensan que, al conocer estas cosas, que es un conocimiento solamente interior y purificador, pues uno podría ya emprender el camino de regreso al Padre, pero eliminando todas las pasiones que según ellos fueron la causa de la ruina y de la aparición de la materia. Los gnósticos dividen al hombre en varios niveles. En el nivel más bajo está quien ignora totalmente estas cosas y son simplemente materiales, ¿no? Les llaman ílicos, que significa materia. Luego vienen los que ya conocen esta doctrina y empiezan su camino y su ascenso hacia el protopadre, pero todavía no lo alcanzan. A estos los llaman psíquicos. Y por último, los que ya alcanzaron la completa iluminación y purificación y los llaman neumáticos. Lo que San Ireneo hace notar es que en esta doctrina pues hay cosas absolutamente estrambóticas, raras y ridículas, porque ellos sostienen que el neumático, aunque parece que sigue en la carne, ya no está comunicado con la materia, sino que todo en él es aparente y como dice San Ireneo, llegan a la audacia o desvergüenza de decir que todo les está permitido porque para ellos ya no hay pecado alguno, porque ya no están comunicados con su carne, ya no les afecta la materia, hagan lo que hagan, ya no hay pecado en ellos. Conciben igualmente e imaginan que Cristo habría sido un neumático y que todo en él también era aparente, ¿no? Incluida su pasión y muerte. Pero bueno, aquí el interés de San Ireneo en conocer la doctrina gnóstica, pues nos ilumina para resumir 3 puntos, ¿no? De esto que hemos leído, resumimos 3 puntos para tener una referencia que sería, en primer lugar, pues la visión negativa y pésima sobre la materia, ¿no? Sobre el mundo creado que tienen, como si la creación se tratara de un accidente divino. Tienen una impresión negativa de la materia, no valoran el mundo físico, consideran que su origen es asqueroso y repugnante, creado por la arrogancia de sabiduría, cosa amorfa, atribuyéndole a la materia un componente negativo y malvado, ¿no? Como en otras visiones dualistas, consideran que el origen del mal estaría precisamente en la materia, que está contagiada de una maldad y desprecio del protopadre, cuando todo lo contrario, Él ha querido encarnarse para salvarnos y no solo eso, sino que es la misma carne la que va a resucitar en el día final. Lo que nos lleva al siguiente punto, ¿no? Que para ellos pues es una falsa ascesis, que consiste no en un camino de santidad, sino con la finalidad, hacer ascesis con la finalidad de aniquilar y eliminar las pasiones. Entonces las pasiones, según los gnósticos, existirían como un veneno inoculado a través de la pasión de Sofía, de sabiduría. Estas pasiones son las que atribuyen a Sofía, ¿no? Como pues el mismo San Ireneo nos deja entrever que según los gnósticos, los eones se organizan para impedir que estas pasiones los puedan afectar a ellos. Y entonces el hombre neumático, pues será el hombre perfecto, el que se vea libre de todas estas pasiones,
hombres sin sensibilidad. Pero lo tienen entendido así de forma radical, que posteriormente leyendo a otros autores, pues vamos a ver la matización de este tema, que nos va a servir a nosotros para discernir lo verdadero. Y el tercer punto, pues sería la doctrina de la salvación de los gnósticos, que para ellos la salvación se lleva a cabo por el conocimiento, por una revelación de una doctrina, no por un acontecimiento histórico como lo es la crucifixión de Cristo. Es decir, que según ellos, uno se salva porque conoce una determinada doctrina, ¿no? Parecido a la hechicería, como si conociendo determinados conjuros, pues uno se salvara, independientemente de la conversión moral. ¿No se parecen a estos narcotraficantes religiosos que asisten a los misterios divinos pero no cambian de vida? Así los gnósticos no necesitan cambiar su modo de vida en lo moral, sino solo conocer el camino para que no les vaya mal. Esto es lo que va a denunciar San Ireneo, en el capítulo donde habla que les está permitido a los gnósticos experimentarlo todo. Él dice San Ireneo, ¿no? A la letra. Ellos se glorían de tener a Jesús por maestro, pero dicen que tuvo un alma mucho mejor y más fuerte que los demás. Y él mandó que hiciéramos con todas nuestras fuerzas ciertas cosas buenas y excelentes y que nos abstuviéramos de otras malas, dañosas y nocivas, no solo en cuanto a la acción externa, sino también en cuanto a los pensamientos que llevan a ellas. Pero ¿cómo pueden, sin avergonzarse, llamar maestro a ese hombre más fuerte y excelente que los demás y luego mandar cosas abiertamente opuestas a su doctrina? Si no hubiese acciones en sí mismas justas o injustas, sino que todos dependieran de la opinión humana, ciertamente no habría enseñado con firmeza: los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Mateo 13, 41 al 43. En cambio, los injustos y que no han hecho las obras justas serán echados en el fuego eterno. Mateo 25, 41. Donde su gusano jamás morirá, ni el fuego se extinguirá. Marcos 9, del 47 al 48, Isaías 66, 64. 66, 24. Y así escribe las citas San Ireneo. Dice, además, afirmando que ellos deben experimentar todo tipo de acciones y conducta a fin de pasar en una sola vida, en cuanto es posible, por todo el desarrollo necesario para llegar a la perfección, nadie los ve hacer algún esfuerzo por practicar las obras de virtud, ni trabajos pesados, ni actividades gloriosas. No se preocupan de aprender y dicen tener que ejercitarse en todo tipo de obras, como pretexto para entregarse a los placeres y a toda clase de acciones lúbricas, ¿no? Propensos a la lujuria, y licenciosas, ¿no? Es decir, inmorales. Pues esto es lo que escribe San Ireneo. A él le tocó conocer en ese tiempo a gnósticos y pues él lo que está dando es un testimonio de lo que vio, ¿no? Ellos concibían así su salvación con un conocimiento que no es histórico, ¿no? Es decir, algo que jamás sucedió, algo irreal. Es bien importante captar todo el contexto de los escritos de estos autores santos con claridad para no confundirse en doctrinas ajenas a las de Jesús, porque a veces recuerden que el vocabulario puede ser similar, provocando confusión, pero la idea de la que hablan y el significado pues difiere mucho, ¿no? Así como la de los gnósticos. Existen muchas doctrinas falsas, heréticas, porque contradicen a la verdadera historia de la salvación y al Evangelio. Y bueno, los grandes místicos, como están empapados de la verdadera fuente, pues el Espíritu les inspira a aclarar este tipo de cosas tan absurdas. De estos maestros, pues podemos ver, por ejemplo, a Clemente de Alejandría, que es autor del siglo II y III, que murió alrededor del año 215.
Fue un gran catequista que les enseñaba con claridad y nitidez a los que conocía. Él tiene una obra que se llama El Pedagogo, creo que ya la mencionamos. Obviamente el pedagogo se refiere al mismo Cristo en esta obra, pues él va presentando el camino del cristiano, ¿no? Como un discipulado a los pies del maestro, va llevando como de la mano hasta alcanzar a la perfección de Cristo, para llegar al hombre perfecto en Cristo Jesús. Sintetizando sus palabras de Clemente de Alejandría, pues podemos poner atención en 3 puntos que él maneja. El primero es especialmente complejo de explicar porque la apatheia, que le llamaba así él, es el término que él utiliza y nosotros hoy en día lo entendemos como apatía, que significa insensibilidad o falta de pasión o de interés. Pero el contexto o idea de Clemente de Alejandría es la mortificación de los sentidos, que es el punto de partida en toda cesis y doctrina cristiana, es el inicio de la conversión, a diferencia de los gnósticos, ¿no? Que se intentan quitar las pasiones de encima, pues Clemente de Alejandría trata de explicar lo que encontramos en los evangelios, que sería morir a uno mismo, ¿no? Como el grano de trigo que muere para que pueda dar fruto. Al tomar, es el tomar la cruz y negarse a sí mismo, ¿no? Esta es la apatheia de Clemente de Alejandría, es la purificación activa de la que habla San Juan de la Cruz y se parece también a lo que va a decir San Francisco de Sales cuando habla de la santa indiferencia. Obviamente la indiferencia a los placeres, la santa indiferencia que le enseña al convertido que lo primero que tiene que tener es una renuncia al exceso de los placeres. Explicar esto es bien complicado porque la confusión del contexto al leer la santa indiferencia puede entenderse como una idea naturalista o estoica, ¿no? Esta falsa idea de que uno empieza el camino espiritual cuando se piensa que la meta es deshacerse de las pasiones, como lo creían los gnósticos, pero lo que Clemente de Alejandría quiere decir es que hay que deponer el orgullo con la mortificación. Luego el segundo punto, pues este primer punto es necesario para entender el segundo punto, que sería la caridad, que es la virtud por la cual somos llevados a Dios para hacernos perfectos. La caridad de Clemente tiene el significado de unidad con Dios, ¿no? Un sentido de común unión, de estar a la misma sintonía de Dios, ¿no? De interesarme por sus gustos. Caridad puede tener muchos significados, pero él se refiere a que los gustos de Dios, interesarme por los gustos de Dios, ¿no? Y no la caridad en sentido de las obras de misericordia o de hacerle bien al prójimo, sino que aquí la caridad significa la perfecta amistad con Dios. Y luego el tercer elemento es la gnosis, pero no en el contexto o idea de los gnósticos, sino que aquí Clemente va a utilizar la palabra gnosis, del conocimiento del Evangelio, se refiere al conocimiento del Evangelio. Es lo que nosotros podemos traducir con la palabra piedad. Y la mejor manera de expresar esta piedad o gnosis de la que habla Clemente es mirando el ejemplo de Cristo que obedece a su Padre por piedad. Es un amor de obediencia. No es un temor servil tampoco, sino filial, ¿no? Es un conocimiento tan perfecto de Dios que por eso le quieres complacer en todo. Este conocimiento que Cristo tiene de su Padre y que conociendo su bondad ni se te pasa por la cabeza querer hacerle un daño o hacerle una mala jugada. Porque conociendo que Dios es tan inocente, pues sería peor que quitarle un caramelo a un niño. Esta gnosis o conocimiento de Dios es la fe. La fe también se acrecienta con el conocimiento de la doctrina de Jesucristo, que al mismo tiempo es una contemplación, meditación de la palabra y oración. Es la actitud del hombre ante su Creador.
La comparación que usa Clemente es la actitud de Abraham. Le hablaré a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. O la actitud de Abraham cuando llegan estos personajes misteriosos en la encina de Manré, uno se postra. Esto significa que está ante la presencia de Dios. A diferencia de los gnósticos, pues Clemente de Alejandría no piensa que haya cristianos divididos en distintas categorías, mientras que en los gnósticos encontraríamos una doctrina para los perfectos y otra para los pecadores. Eso no existe en el cristianismo, aunque por un lado Cristo vino por pecadores. Por esta idea, Cristo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Mientras que los gnósticos interpretan las cosas a su manera y burdamente, Clemente piensa que cualquiera que se pone a los pies del pedagogo y se empeña en el cristianismo puede llegar a una vida perfecta, a una vida plena. Otro gran autor de esta época, aunque es un poquito posterior, es Orígenes de Alejandría, que por cierto es sucesor de Clemente. Ambos ejercieron un gran influjo entre los cristianos porque irradiaron en muchas escuelas y en muchos grupos, ¿no? Ninguno de ellos dos es santo, pero merecieron una gran estima entre los cristianos, maestros de la vida espiritual que la gente acogía, como hoy en día, ¿no? Las enseñanzas, por ejemplo, del padre Larrañaga, aunque no son santos, pues en su enseñanza doctrinal son totalmente ortodoxos en las enseñanzas de Cristo. No hay herejías en sus enseñanzas y ayudan a conocer cómo forjarse en el crisol. A la cabeza de una escuela para adultos se encontraba Orígenes, ¿no? En esa época. Él se empeñó en transmitir a sus alumnos los instrumentos para que pudieran leer la escritura y también algunos tratados sobre la vida mística, sobre la oración, el martirio. Y estos textos pues todavía se leen en el oficio de las lecturas, que trae una lectura bíblica y luego otra geográfica de algún maestro de la vida espiritual, como la de Orígenes, y aunque él no está canonizado, pues la Iglesia ha acogido sus enseñanzas como parte del oficio de lecturas. Una idea constante en Orígenes es la presencia del Espíritu Santo como maestro interior. También la vamos a encontrar en San Agustín, pero en Orígenes está pues así como más subrayada. El Espíritu Santo es el maestro interior. Orígenes piensa que sin una iluminación del Espíritu Santo en el interior del alma, pues uno no podría entender rectamente las Sagradas Escrituras o el mensaje de Cristo. Es lo que nosotros vamos a entender como don de inteligencia o entendimiento, ¿no? De los 7 dones del Espíritu. Y pone una comparación. Dice que de la misma manera que quienes convivieron con Jesús histórico, en carne y hueso, todos veían lo mismo, pero no todos creyeron. Sin esa iluminación del Espíritu Santo es imposible reconocer en Cristo al Hijo de Dios, al Maestro. Entonces, con razón él piensa, inspirándose en las palabras del apóstol, que hace falta leer la Sagrada Escritura de una manera espiritual, psíquica, dijo él en aquel tiempo, aunque ahora en estos tiempos psíquica significa otra cosa, ¿no? Hace falta leer las Escrituras de una manera espiritual, como dice la Escritura. Todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, en la epístola de los Gálatas. Dice muy claro, pues aquí que los judíos tienen una especie como de velo, como el que tenía Moisés cuando bajó de la montaña, y que hace falta remover ese velo para penetrar. A eso hace mención Orígenes. Es una lectura que llamaríamos alegórica, es decir, con un sentido más espiritual, ¿no? Como las parábolas. Esas parábolas que están ahí son para nuestro crecimiento en la vida espiritual. Y otra cosa en la que Orígenes va a insistir mucho es en el estudio, la contemplación, la fe sobre los misterios de la humanidad de Cristo, especialmente de su pasión como algo histórico, real, verdadero. Aunque a nosotros nos pasa
a veces un poco desapercibido. Por ejemplo, cuando recitamos el credo, decimos en tiempos de Poncio Pilatos, pero esto es para situarse en el tiempo de la historia, para remarcar que el verdadero cristiano piensa que la salvación es un acontecimiento histórico y no meramente gnóstico. No es solo una leyenda o algo mítico que te cuentan y sirve como un punto de inspiración para mejorar en la vida, sino que es algo real que verdaderamente aconteció. El punto de partida de la salvación no es un mito ni una idea, sino un acontecimiento en el que se basa la doctrina cristiana, que tiene su origen en una verdad, en una realidad que marca el curso de la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Pues hasta aquí con este capítulo ya podemos ir como concientizando un poco que ese credo que profesamos cada domingo pues va más allá de meras palabras, que aquellos esfuerzos y ejemplos de vida de los santos, sus combates, definitivamente iluminan en el camino para no ir dando tumbos. Hace el más sencillo el entendimiento de las cosas divinas, obviamente a través del Espíritu Santo. Nuestras acciones van a afectar positiva o negativamente a los del futuro. Mayor bien personal, mayor bien común. Por eso es valioso asomarnos a conocer sus vidas. Hay muchos tercos que tienen confusiones de ideas y dicen que solo Dios es santo. Y sí, así es, porque así está escrito. Pero es verdad que también está escrito que Dios nos pide ser santos como Él. Entonces es así como estos pecadores con temores y con defectos nos dejan ver que puede librarse este combate a pesar de los obstáculos y de nuestras incapacidades, porque es Dios quien eleva cuando nos esforzamos. Por otro lado, pues algunas personas, ¿no? Quieren interpretar la Biblia según sus razonamientos y capacidades, pero no. La exégesis hay que dejarla a los expertos, sobre todo porque lo que una palabra significaba hace muchos siglos ahora significa otra cosa totalmente diferente, como ya hemos visto algunos ejemplos. Y puede ser incluso peligroso para la fe. Por ejemplo, ¿no? Ya vimos que la palabra astrología en los primeros siglos se refería a lo que hoy en día es astronomía. Ahora astrología, pues es algo esotérico. Si se lee que los Reyes Magos eran astrólogos, entonces le entramos con ganas al esoterismo, cuando en Deuteronomios 18 claramente dice que está prohibido. Pero bueno, es solo un ejemplo de las palabras que van cambiando. Otro ejemplo es la gnosis, que de forma literal significa conocimiento, pero puede haber muchos contextos o ideas. De hecho, Clemente de Alejandría defiende la gnosis, pero no la de los gnósticos, sino que él se refiere, como ya vimos, al conocimiento del Evangelio, como Jesús, que exhorta a sus discípulos a darlo a conocer, pero no para nuestra erudición, sino para saber cómo aplicarlo en la vida diaria. Así dice él, quien cumple mis mandamientos, ese me ama. Así dice Jesús. Y si lo hacen, vendremos mi Padre y yo y moraremos en él. Entonces debemos pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dé su don de entendimiento, porque podemos ver cómo incluso doctores en teología pueden decir y cometer herejías, llevándose a muchos en ese falso camino, ¿no? Martín Lutero, por ejemplo, era un obispo y era teólogo. Entonces, pues pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos dé su don de entendimiento y que nos dé humildad.